Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Soy Handre JS y esto es Creando Criterios de El Emporio Digital, nueva temporada. Muchas gracias por estar con ustedes. Este día les quiero traer un podcast, pero explosivo. Pues ChatGPT ha sido craqueada. Pero antes de entrar en estos detalles, quiero agradecer infinitamente a la gente que nos escucha en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, Paraguay, en Centroamérica, en Estados Unidos, aquí en Italia, en España, en Francia, en Alemania, en Australia, en Japón. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. A mí me encantan también los podcasts, los escucho todos los días mientras friego los platos, mientras estoy en el autobús, en el automóvil, y me ayuda bastante para comprender y aprender cosas de una manera bien rápida. Pero bien, entremos en la materia. Un poco de cultura general no nos hace daño, al contrario, nos ayuda. Pues resulta que el día de ayer me llegó al correo electrónico este mail de OpenAI, que les voy a leer brevemente en italiano, solo un minuto. Vamos a ver. Dice así: il 9 novembre 2025 Mixpanel è avvenuta a conoscenza di un aggressore che aveva ottenuto l'accesso non autorizzato a una parte dei suoi sistemi ed esportato un set di dati contenenti informazioni limitate identificabili sui clienti e dati analitici. Mixpanel ha informato OpenAI che stava indagando e il 25 novembre 2025 ha condiviso con noi il set di dati interessato. Muy bien, ¿qué pasa? Vamos a entrar al grano de la materia, pero antes un sorbo de café, porque por estos lados hace un poco de frío y bueno. Qué bueno. Hoy me encuentro solo porque mi colega Eric Presa se encuentra de vacaciones, pues que las disfrute. Vamos a ver, nosotros también le vamos a entrar con los dientes a todo este tema que nos interesa de sobremanera. ¿De qué se trata todo esto? Pues bien, ¿qué ha pasado exactamente? Fecha del ataque 9 de noviembre de 2025. Origen: un atacante obtuvo acceso no autorizado a parte de los sistemas de Mixpanel, empresa de análisis web autorizada por OpenAI para su plataforma de API. La API, quiero decirles que es un pequeño programa que se encarga de una conexión entre el cliente y el servidor, entre el frontend y el backend, por decirlo de esa manera. Pues bien, los datos expuestos, ¿cuáles fueron? Los datos que se robaron, por decirlo de esa manera. IDs de usuario y de empresas, correos electrónicos asociados a cuentas de API, información analítica básica sobre el uso. Ahora, los ID son el código de identificación de cada usuario o empresa dentro de las tablas de la base de datos. O sea que no es indiferente lo que ha sucedido. Los login, todos nos hemos logueado en ChatGPT, cualquier versión, y en Copilot que aunque sí es de Microsoft, pero tiene una colaboración muy íntima con OpenAI. Por lo tanto, estamos ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué función desempeñaba? Porque han cortado momentáneamente las relaciones comerciales con esta empresa Mixpanel, pero ¿cuál era la función que tenía hasta hace 3 días? Por decir, lo que hacía Mixpanel era la analítica de comportamiento. Mixpanel recopilaba y organizaba datos sobre cómo los usuarios interactúan con una aplicación o un servicio. Las métricas de uso de la API. En el caso de OpenAI, Mixpanel ayudaba a medir patrones de uso de la plataforma de API, como volumen de llamada, frecuencia, datos agregados de interacción. Y luego la segmentación de usuarios permitía a OpenAI entender mejor qué tipo de organizaciones o cuentas estaban usando la API, cuántas veces ingresaban, la frecuencia de tiempo que estaban en la plataforma de ChatGPT, estamos hablando específicamente. Pues muy bien, ¿hay peligros reales?
Claro que sí, hombre, hay peligros reales. Lo que pasa es que no nos están contando toda la verdad. Ahora, incluso he hecho el ejercicio de preguntarle a Copilot o incluso a ChatGPT qué es lo que estaba pasando. Y bueno, me dieron información genérica, un poco para decir, estás tranquilo, no te pasa nada. Pero una mierda, la verdad que hay cosas aquí ocultas que nos están negando. Eso indiscutiblemente. Lo que pasa es que OpenAI se quiere mostrar como transparente y cauteloso. Pero en realidad nos han jodido. Hay peligro real. Ahora, lo que nos ha dicho OpenAI es que datos sensibles como contraseñas, claves de API, chat, pagos, no fueron comprometidos. Datos expuestos, lo que se robaron. Pues se han robado correos, IDs, es decir, los números identificativos de cada usuario de las empresas, nuestros nombres con los cuales nos hemos logueado, seguramente nuestros números de teléfono. Y sí, y por eso existe un riesgo de phishing o correos maliciosos dirigidos a los usuarios. Significa que en los próximos días podrían llegarnos o llamarnos empresas fantasmas o mandarnos correos que quieran extraer a profundidad más nuestros datos. Es ahí donde quédese hasta el final de estos 20 minutos del podcast, porque les voy a contar cómo podríamos protegernos un poco, al menos despertar, porque estamos en una sociedad cada vez más de idiotas, donde no nos importa que nos roben los datos, nos da igual, no nos interesa. Y aquí hay 3 elementos que quiero subrayar. Uno, que los monopolios de las empresas de modelos de inteligencia artificial son 4 o 5 en el mundo y que son los que conocen nuestros datos, nos tienen en sus manos, somos un libro abierto. Los otros son los gobiernos. Bueno, y aquí en Europa existe el Chat Control, que es una versión para poder entrar a leer los mensajes y audios que enviamos en WhatsApp, Telegram, Signal u otros. Y ahora viene la versión más avanzada, y es que leerán y guardarán en sus server pues, los mensajes o audios que enviemos en WhatsApp, Telegram u otros, y los podrán detectar antes que lleguen a los destinatarios, utilizando la inteligencia artificial, indiscutiblemente. El tercer factor son estos crackers. Hay una diferencia entre hacker y cracker. Bueno, en la academia se encuentra la diferencia en que el hacker es aquella persona que tiene un conocimiento profundo de las ciencias de la informática. Y el cracker es aquel que hace un mal uso de su conocimiento profundo de las ciencias de la informática. Por eso le puse a este podcast que ChatGPT había sido craqueado, no hackeado, para diferenciar un poco, porque si no, si alguien se encuentra en la calle y le pregunta a alguien cuál es su trabajo, soy hacking. Bueno, podría decir un hombre, ¿podría entrar al teléfono de mi mujer? Y ese es un delito, no se puede hacer, porque no solo no es ético, sino que hay leyes que penalizan eso, con la cárcel incluso. Bueno, los gobiernos lo hacen. A través de la forencia digital, a través de, ingreso con la fuerza bruta, a través de muchos aspectos. Pero bien, ya vamos a hablar de algunas de esas cosillas. Ahora, el peligro real, pues sí, nos han jodido de que pueden hacer ataques sucesivamente a través de mail o a través de llamada, en la cual nos pidan las contraseñas, las claves de las API, de los chats, de los pagos, de la tarjeta del banco, de Amazon, etc. Y eso sí sería sumamente, pues, una puta mierda. Ahora, sí, los datos expuestos, les dije que eran correos, ya tienen esa gran parte de esa cuestión. Señales de alerta para un correo, porque lo que viene podrían ser, como estos datos son millones y millones, podría ser que lleguen pues correos maliciosos. Y las señales es de que, en primer lugar, pueden clonar el logo, pero hay que ver si tiene, esto hay que ser bien curioso, en la URL
si te está escrito HTTPS, si tiene la S y el candadito, eso significa de que es algo seguro. Y si hay que comprobar también si el nombre es correcto de la empresa que nos está mandando ese mail o ese correo. Por ejemplo, Amazon, puede suceder de que, hombre, obviamente todos compramos por Amazon, nos mande un email y nos diga su paquete no ha sido enviado porque tiene que confirmar los datos de pago. Y nosotros, pues indignados, enojados, clicamos y decimos, a la mierda, claro que ya te pagué. Y cuando clicamos ya la cagamos. O el banco, pueden clonar la página web del banco, la aplicación, pueden poner el logo, nos pueden decir, bueno, queremos confirmar si la clave de su tarjeta de pago es esta, tal y tal y tal. Y nosotros decimos, no tío, no es esa, es esta mi clave. Estás equivocado. Cuando hacemos eso, nos cagamos en la olla de leche. Y sí, es el fin. Y bueno, estos son pues los correos y enlaces engañosos que pueden llegar a través del link y que aparecen legítimos, pero no lo es, y que al clicarlo, pues, por encima aparece real, pero por debajo está una URL que nos lleva a otra cosa. Incluso pueden llegar mensajes que nos pueden decir tu cuenta ha sido bloqueada, si no la actualizas en 24 horas, pues no tendrás acceso a los servicios. Y cosas así exageradas que nos pueden decir. Otra cosa que te quiero decir y que hay que tenerla muy en cuenta es los archivos adjuntos que nos llegan a los correos electrónicos. Esos archivos anexos de PDF o link, pero que terminen en .exe, .zip y .str, no hay que abrirlos, porque pueden ser potencialmente phishing, pueden ser potencialmente pues pequeños programas para entregar nuestra información. ¿Qué hacer si recibes uno? Si recibes un archivo anexo que tenga estas extensiones de .exe, .zip o .str. Bueno, no hagas clic en el enlace ni descargues archivos. Ni mierda, no lo hagas. Verifica el remitente y la URL antes de interactuar. Si dudas, entra directamente al sitio oficial, por ejemplo, OpenAI en este caso, en lugar de seguir el enlace de correo. Activa una autentificación multifactor, pero bueno, ya es un tema mucho más técnico. A las posibles consecuencias, a ver, phishing, robo de credenciales. El enlace lleva a una página que imita el sitio oficial. Allí te pide un usuario, contraseña o clave de API. API, estoy hablando de la empresa, obviamente, porque no sé si están escuchando usuarios, trabajadores normales o alguien que tenga una empresa y que tenga un sitio web, una aplicación, lo que sea. O, bueno, alguien que administre esto. Ahora, si los ingresan los atacantes, las capturan y pueden acceder a tu cuenta real. O sea, esto es verídico. Ahora, los malware o los virus, algunos enlaces descargan automáticamente archivos o programas ocultos que infectan tu dispositivo móvil, computadora, tablet, robando información o dañando el mismo sistema, si es posible. Robo de datos personales, además de credenciales, pueden pedirte información sensible como los nombres completos, tarjetas de crédito y etc. Ahora, pueden hacer suplantación de identidad con tus datos. Los ataques pueden enviar correos a tu nombre o acceder a otros servicios vinculados a los tuyos. Tengo varios casos que he visto de cerca. Por ejemplo, a una amiga, pues en su grupo cristiano le llamaron y habían craqueado WhatsApp y bueno, estaban pidiendo dinero. Por fortuna lo solucionó a través de WhatsApp Business, menos mal, y no fue a más. Ahora, ¿qué hacer si alguien ya clicó? No ingresar los datos. Pues si ya clicaste, la cagaste, pero no la cagues de nuevo, no ingreses los datos. Si llegaste a la página, cierra la ventana sin escribir nada. Cambiar las contraseñas, todas las contraseñas que tengas,
en Amazon, en ChatGPT, en Copilot, en Google, en todo hay que cambiar las contraseñas, indiscutiblemente. ¿Qué hacer si alguien ya clicó? Bueno, ya te dije, no ingreses los datos. Actualiza todo y pasa pues un escaneo manual de antivirus. Eso es lo más recomendado. ¿Qué pasa al clicar un enlace? Cuando alguien lo clica de estas extensiones que terminan en .exe y así lo que ya te dije, bueno, la mayoría de los casos solo abrir un enlace en el navegador no compromete automáticamente tu móvil o tu PC. Lo que ocurre es que se carga una página web. El riesgo real aparece así. La página te engaña para que ingreses los datos, que es el phishing. La página descarga un archivo malicioso y tú lo ejecutas. La página aprovecha una vulnerabilidad del navegador, del sistema operativo, para instalar malware sin que lo notes. Y ahora pasamos a otra cosa. ¿Qué es un ataque de fuerza bruta? Bueno, tenemos que diferenciar. Un ataque de fuerza bruta normalmente significa probar miles o millones de combinaciones de contraseñas hasta encontrar la correcta. No está relacionado con abrir tu dispositivo al hacer clic. El clic es un enlace, no desencadena un ataque de fuerza bruta contra tu móvil o PC. Ese tipo de ataque se hace contra cuentas de servidores, principalmente. Ahora, entonces, ¿puede un clic abrir un dispositivo? Sí y no. No por sí solo. Sí, si tu navegador o sistema tiene fallos de seguridad sin parchearlo. En ese caso, un sitio malicioso puede explotar esas vulnerabilidades y ejecutar código en tu dispositivo. Bueno, pero en ese caso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Por eso es clave mantener el navegador actualizado, aunque si esto de actualizaciones de seguridad tuvo también un fallo en Windows 11 y en Windows 10, que me hubiese gustado haber hecho un podcast sobre eso, pero bueno, no lo hice. Lo más importante es hacer un escaneo manual. Ya he creado podcast para mostrar cómo se hacen escaneos manuales. En resumen, chicos, clicar un enlace no abre tu móvil o tu dispositivo automáticamente. El peligro está en lo que el sitio hace después, el phishing, descarga. El ataque de fuerza bruta pues es una cosa distinta. Se usa para romper contraseñas, no para infectar dispositivos. Ahora bien, hagamos una diferencia porque eso es lo que puede suceder en cascada después de este ataque de cracking a esta empresa que trabajaba para ChatGPT. Ahora, el phishing es un ataque de ingeniería social. ¿Cómo funciona? El atacante envía correos, mensajes o páginas falsas que imitan a servicios legítimos, bancos, empresas, OpenAI, la escuela donde van tus hijos, Amazon, la policía, la municipalidad, ¿no? El ayuntamiento, la alcaldía, como se quiera llamar, la empresa donde trabajas, etc. ¿no? El objetivo es que la víctima entregue voluntariamente información sensible, contraseñas, números de tarjetas, claves de API, etc. ¿no? Un ejemplo bien clave es cuando te piden verificar tu cuenta. Ahora, los caballos de Troya o Trojan son otro tipo de cosas. Es un tipo de malware. ¿Y cómo funciona esta vaina? Bueno, se disfraza de un programa legítimo o útil. Pues un ejemplo puede ser una aplicación gratuita. Aquí te voy a poner un ejemplo bien chistoso, bien gracioso. Y es que si te cae un mensaje y te dice en 1 minuto puedes desnudar a tu vecina utilizando una fotografía de ella, pues muchos hombres caerían redondos. Caerían porque pues sí, la torpeza de los hombres es tanto que así somos, bien tontos. Y presa fácil de este tipo de cosas. Ahora bien, se disfraza de un programa legítimo y luego pues se instala y se ejecuta como un código malicioso en tu dispositivo, ya llámese móvil, pues, celular, teléfono, computadora, tablet.
El objetivo, pues, obtener acceso remoto, robar tus datos, instalar otros virus o abrir puertas de tu router, de tu internet local de la casa, y después pueden entrar al teléfono de tu mamá, al móvil de tu hermana, etc. Ejemplo, pues descargar un PDF gratuito, aplicaciones gratuitas que no sabemos el origen y no investigamos. Muy bien, ahora hay que tener una diferencia clave en esto de phishing y Trojan, no el caballo de Troya. El phishing te engaña para que tú mismo entregues tus datos. El Trojan o caballo de Troya se instala en tu dispositivo y roba los datos y abre el acceso sin que lo sepas. Bueno, así las cosas, chicos, y les quería dejar este podcast precisamente porque esto se pasa desapercibido, porque lo vemos tan normal, uno, que nos estén robando los datos, que nos están vendiendo, y no nos damos cuenta que todo el mundo nos espía, somos un libro abierto. Por ejemplo, si compras un gato, y muchas veces presumimos de eso, le tomamos una fotografía o selfies y la subimos a las redes sociales y decimos, he comprado un gato, el gato es bien bonito, el gato le hace miau. A los pocos días te están llegando notificaciones de tiendas que venden alimentos para gato, bolsas para cargar a los gatos, ferias de los gatos y todo lo relacionado con esta bestia, con este animal. ¿Y cómo han obtenido esa información? Fácilmente, porque ya lo tienen todo tienen de nosotros y saben cómo personalizar a través de esta ingeniería social, cómo personalizar el marketing y las ventas y estos anuncios invasivos, abusivos, permanentes que llegan a todas nuestras redes sociales, no solamente a los correos electrónicos, sino a todas en las que tenemos acceso. Bueno, pero esto lo vemos normal, pero no tiene que ser normal. A mí me encanta la tecnología, ayuda muchísimo, pero hay que tener una cabeza puesta sobre los hombros de cómo emplear estas herramientas. Y bien, chicos, he llegado al final de este podcast. Muchas gracias por haberme aguantado. Y otro sorbo de café. Sabroso en este frío de aquí del norte de Italia. Vamos a retomar estos podcasts porque hay muchos temas que actualizaron de la geopolítica, pero una avalancha de cosas que tenemos que analizar a la luz del pensamiento crítico, porque la onda está de que todo lo que está pasando tan rápidamente nos da hasta escalofrío. Y me gustaría hablar de muchas cosas, por ejemplo, de las pérdidas de empleo que se anuncian con la llegada masiva de los modelos de inteligencia artificial global, sobre la guerra aquí en Europa, sobre Gaza, sobre lo que está pasando en Argentina, en el gobierno de El Salvador, en Venezuela, en Ecuador, y así lo que pasa, los desmadres que pasan aquí en Europa. Y te digo, hay muchas cosas de que en estos meses pues hemos venido estudiando, analizando, siempre con pensamiento crítico, para salirnos de las opiniones comunes, porque si entramos a los medios de comunicación tradicionales o la televisión tradicional, nos venden solo mierda y alienando a las personas cada vez más y más para que sean esclavos fieles y obedientes, y que aplaudamos que nos están utilizando como que somos humanoides. Pero bueno, ya nos conocen y así somos en el Emporio Digital. Se va a incorporar Eric y vamos a iniciar esta nueva temporada mucho más potente, porque estamos construyendo nuestro propio sitio web con nuestras propias herramientas, con medidas de seguridad, porque esto va a peor, no va a mejor, si lo vemos desde un punto de vista pues analítico de la programación. Desde la superficie pues se ve que no pasa nada, pero están pasando un montón de cosas que tendrían que escandalizarnos, no lo hacen lamentablemente. Pero vamos a seguir en otra ocasión. Un fuerte abrazo, muy gentil por escucharnos en estos podcasts, y arrivederci.